Muy buenos días. Hoy vamos a aprender qué son los polígonos, vamos a aprender a clasificarlos, vamos a aprender a calcular la suma de los ángulos internos de un polígono y también, muy importante, vamos a aprender a calcular las diagonales de un polígono. Entonces, vamos a empezar. Bueno, resulta que por lo general los polígonos los vemos en varios objetos que hay en nuestro alrededor. Por ejemplo, como ustedes pueden observar aquí, en las señales de tránsito. También los vemos reflejados bastante en los pisos de nuestras casas, en las baldosas, en las mesas, en las sillas, en las puertas. Bueno, en infinidad de objetos. También, como por ejemplo, aquí podemos observar algunos casos como mesas, lámparas, bolsos, cuadros, bueno. Pero, ¿qué es un polígono? Resulta que un polígono es una figura geométrica plana que está limitada por tres o más rectas. Solamente está limitada mínimo por tres rectas, líneas rectas, y tiene tres o más ángulos y vértices. ¿Listo? Muy importante eso. Entonces, un polígono es una figura plana limitada. ¿Limitada qué quiere decir? Encerrada por líneas rectas, ¿sí? Que tiene mínimo tres líneas rectas. ¿Listo? De ahí en adelante puede tener todas las que quiera. Ok. Es importante que ustedes coloquen en su cuadernito el concepto y la definición. ¿Listo? Bueno. Tenemos elementos muy importantes en el polígono. En cualquier tipo de polígono, no importa el que sea. Entonces, ¿cuáles son? El vértice o vértices. En este caso, pues todos los polígonos van a tener vértices, que no solamente va a ser uno, sino son varios. En este caso vamos a mirar cuántos vértices tienen. Los vértices son las uniones entre dos líneas rectas. ¿Listo? Son esas punticas que vemos en nuestro polígono. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4 y 5. También tenemos los ángulos internos. Recuerdan que para formar un ángulo necesitamos de dos líneas rectas, entonces miren, aquí formamos un ángulo, aquí se forma otro, aquí se forma otro, otro y otro. ¿Listo? También tenemos algo muy importante y es los lados, ¿sí? Es decir, lo que le da forma a nuestro polígono, los lados. En este caso, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último tenemos la diagonal. Para nosotros la diagonal ahora es un concepto que no lo habíamos trabajado hasta el momento, entonces vamos a ver qué es. Ok, entonces en un polígono podemos encontrar cierta cantidad de diagonales. Vamos a mirar aquí las diagonales en este caso. Primero vamos a saber qué es una diagonal. Entonces una diagonal es una línea recta que puede trazarse por fuera del polígono o al interior del polígono. Aquí la voy a trazar. Es una línea que siempre va de un vértice a otro. Pero hay algo importante que debo saber, es que las diagonales no se pueden trazar de un vértice a otro consecutivo. Es decir, yo no puedo trazar desde este vértice a este otro vértice una diagonal, porque realmente, miren, lo que estoy formando es un lado. Entonces, es importante, miren, por ejemplo, de aquí a este otro vértice que queda enseguida, no puedo trazar una diagonal porque realmente se forma es un lado. Entonces las diagonales son líneas rectas que van de un vértice a otro, pero no consecutivo, no seguido. Es decir, bueno, miren, acabo de trazar esta diagonal. ¿Sí ven? Es de un vértice a otro, pero no consecutivo. Incluso puedo trazar más. Desde esta misma me puedo ir a esta otra, hasta este otro vértice, y aquí acabo de formar otra diagonal. ¿Listo? Entonces, importante, una diagonal siempre se traza de un vértice a otro, pero no consecutivo. Bueno, entonces vamos a escribir los elementos que tiene un polígono y continuamos. Ok, bueno. Ahora quiero que repasemos un poquito algunos nombres de algunos polígonos. Resulta que los polígonos reciben su nombre gracias a la cantidad de lados que tienen, ¿sí? En este caso tenemos que si un polígono tiene tres lados, se llama triángulo. Mira. Si tiene tres lados, se llama triángulo. ¿Listo? No importa, en este caso, esa es la condición que debe tener. Si tiene tres lados, entonces se llama triángulo. Cualquier figura que tenga cuatro lados lo vamos a llamar cuadrilátero. Asimismo con el pentágono, si tiene cinco lados, no importa su forma, pero desde que tenga cinco lados, entonces pentágono. Asimismo con el hexágono, seis lados,
entonces si tiene 6 lados, hexágono. Heptágono, si tiene 7 lados, entonces lo vamos a llamar heptágono. ¿Listo? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, heptágono. Asimismo con el octágono, 8 lados tiene, el nonágono, 9 lados, el decágono, 10, el undecágono, 11, y el dodecágono, si tiene 12 lados la figurita, entonces lo llamamos dodecágono. Listo. Ahora quiero que repasemos, nos tomamos unos minuticos acá, vamos a tomarnos 2 minuticos para repasar el nombre de cada uno de esos polígonos según la cantidad de lados que tiene. Recuerdan que al inicio les había mencionado que también íbamos a aprender cómo calculábamos las diagonales que se podían formar en un polígono y asimismo cuánto sumaban los ángulos internos de un polígono. Entonces, estas dos formulitas, esta primera me sirve para saber cuántas diagonales tiene un polígono y esta segunda me sirve para saber cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono. Entonces, vamos a empezar con esto. Vamos a mirar de qué forma podemos calcular las diagonales que tiene un polígono. Entonces, vamos acá. Aquí voy a hacer esto como ejemplo. Me dice, calcular la cantidad de diagonales que tiene cada uno de los siguientes polígonos. Entonces voy a empezar con este polígono. Este polígono vamos a contar sus lados. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, se llama pentágono. ¿Cuál es el proceso para poder calcular sus diagonales? Entonces simplemente escribo esta formulita igualita, no le cambio nada. Valores que nunca van a cambiar. Este 3 y este 2 no cambian, esos ya están determinados y no los puedo cambiar. Estos son los que me permiten encontrar la cantidad de diagonales. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nuevamente, para poder hacer el proceso correcto, vuelvo y escribo la fórmula, pero le quito la n. No escribo la n. ¿Por qué? Porque miren, aquí me dice, tengo un sopletico, la n minúscula. N minúscula, ¿qué significa? Número de vértices. Es decir, la cantidad de vértices que tiene el polígono al cual le voy a calcular las diagonales. Entonces, en este caso, vamos a empezar y son, entonces, la n ya sabemos que es la cantidad de vértices, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos vértices tiene mi pentágono? 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Ah, entonces en vez de la n, coloco el número 5. Miren que aquí después del paréntesis, otra vez aparece la n, entonces ya sé que no coloco la n, sino coloco el 5. ¿Por qué el 5? Porque este polígono tiene 5 vértices, entonces 5. Listo. Ahora solamente hago la operación. Recuerden que para estas operaciones combinadas, lo primero que se debe resolver es lo que está dentro de los paréntesis, es decir, que resuelvo esta operación que está aquí. ¿Sí? Esta recicla. Entonces la hago. 5 menos 3, que es en este caso, me da 2. Y ahora resuelvo finalmente la multiplicación. Entonces 5 por 2 me da 10, ¿cierto? Y lo escribo. 5 por 2 igual a 10. Y finalmente 10 dividido en 2 es igual a 5. Y listo, lo tengo. Eso quiere decir que n mayúscula lo acabo de encontrar y me dice la cantidad de diagonales que puedo trazar en este pentágono. Entonces, ¿cuántas son? ¿Cuántas encontré? 5. ¿Listo? Recordemos qué proceso hice. Entonces, primero reemplacé la fórmula. Como era un pentágono, entonces cogí. Como n es la cantidad de vértices que tiene un polígono, entonces en vez de la n, coloqué el 5. Por, abro paréntesis, otra vez aparece la n y coloco un 5. El menos 3 no lo cambio, ese siempre queda igual, y lo mismo que sobre 2. Ahora hago la operación que está dentro del paréntesis, entonces bajo el 5, bajo el por y hago la operación. A 5 le quito 3, me da 2. Finalmente, primero hago la multiplicación, 5 por 2, 10. Y luego lo divido entre 2, entonces 10 dividido en 2, 5. Y listo. Esas son las diagonales que se pueden trazar en el polígono. Ahora vamos a hacer un ejemplo con otra figura. Ok, entonces ahora voy a calcular la cantidad de diagonales que puedo trazar en un hexágono. Aquí hice un hexágono, miren, tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vértices cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices, las esquinitas.
Entonces, bueno, vamos a calcular la cantidad de diagonales. Aquí tengo la formulita, entonces en vez de n coloco la cantidad de vértices, entonces aquí coloco, lo demás lo dejo igualito, miren que lo dejé tal cual. Entonces aquí coloco, ¿cuántos vértices conté? 6, entonces aquí 6. Por, abro paréntesis, ¿qué sigue? Miren que aquí vuelve y me dice que es n, entonces otra vez 6, porque ese polígono al que le estoy calculando las diagonales tiene 6 vértices. Entonces, ahora simplemente resuelvo. Dejo lo demás igual, simplemente resuelvo lo que está dentro del paréntesis. A 6 le quito 3, ¿me da? 3. Y finalmente resuelvo la multiplicación. 6 por 3, 18. Sobre 2. Y finalmente hago la división. 18 dividido en 2, 9. Y listo, la cantidad de diagonales que puedo trazar en este hexágono son 9. Yo voy a trazar algunas, ustedes completan las demás. Entonces, por ejemplo, miren, de aquí a aquí, una diagonal. Aquí hay otra, 2. Aquí hay otra, 3. Por ejemplo, aquí hay otra, 4. Y les dejo para que ustedes encuentren las demás en el polígono que ustedes hicieron. ¿Listo? Y ahora, por último, vamos a aprender cómo calculamos la suma de los ángulos internos de un polígono. Entonces, en ese caso, debemos utilizar la segunda formulita que aprendimos, es decir, esta, miren. Esta me sirve para saber cuánto suman los ángulos internos de un polígono. ¿Cómo así? Es decir, sin saber cuánto miden los ángulos, yo puedo saber a partir de este proceso cuánto suma este ángulo, más este ángulo, más este ángulo. ¿Sí? ¿Cómo? A partir de esta formulita. ¿Cuál es el proceso que debo seguir? El siguiente. Entonces, en este caso, vuelvo y escribo todo igualito. Lo único que aquí debo cambiar es n. Ah, pero ya aprendí que n es igual al número de vértices. En este caso, el triángulo, que es el que le voy a calcular sus ángulos internos, la suma, ¿cuántos vértices tiene? 1, 2 y 3 vértices. Ah, ok. Eso quiere decir que aquí, es decir, en este lugar ya no va n, sino va 3, que es la cantidad de vértices que tiene ese polígono. 3. Ahora hago la restica. Ah, entonces S, que significa la suma de los ángulos, es igual a 3 menos 2, 1. Por 180. 180 grados. ¿Listo? Y eso es igual a ¿cuánto? Entonces, A, S, que es igual a la suma de los ángulos internos, es igual a 1 por 180, que es 180. Y listo. Eso quiere decir que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Nuevamente, ¿qué fue lo que hice? Simplemente reemplacé, miren, esta es la fórmula, simplemente reemplacé la n, n que es, ¿a qué es igual n? Cantidad de vértices que tiene el polígono, en este caso son 3. 3. Hago primero la operación dentro del paréntesis, 3 menos 2, 1, por 180. Finalmente hago la multiplicación, 1 por 180, 180, y listo. Esa es la cantidad de ángulos, la suma de los ángulos internos de este triángulo. Y por último, vamos con este. Entonces, hacemos el mismo proceso. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuántos vértices tiene el polígono? Entonces, acá vamos contando, vamos mirando. Y encontramos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Escribo la formulita igualita. Lo único que ahora va a cambiar es que n es 5. ¿Por qué 5? Porque este pentágono, que es de la figura que voy a calcular la suma de sus ángulos, tiene 5 lados. Y listo, simplemente resuelvo. Entonces, ok, S mayúscula, que es suma de ángulos internos, es igual a, hago la resta, a 5, le quito 2, eso me da 3. Y luego por 180 grados. Y luego hago el proceso. 180 grados y... ¡ay! Y eso me da que la suma de los ángulos internos, 3 por 180, me da 540 grados. Eso quiere decir que la suma de los ángulos internos de un pentágono es igual a 540 grados. Eso quiere decir que este ángulo más este ángulo más este ángulo más este y más este es igual a 540 grados. Y listo. Eso es todo.